cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvido. Solo una voz, solo una voz. Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más dispuestos a compartir arpegios, finales que son comienzos. Esta propuesta de la Universidad Nacional de Villa María que quiere compartir con todos ustedes la música que se produce en la licenciatura en composición musical con orientación en música popular. En realidad estamos hablando de los trabajos finales de grado. Hoy estamos con Luciano Cubielo. ¿Cómo te va, Luchito? Muy bien. Qué alegría tenerte acá. Gracias. Luciano, oriundo de Villa María. Y bueno, tengo que decir que a Luciano lo conozco desde que era así de chiquitito. Así. ¿Te acordás, Lucho? Sí. Tus primeros pasos por la música, tocando la batería. Exactamente. Sí, fue a los 5 años, más o menos. ¿Estás nervioso? Estoy un poco nervioso. Sí. No, dale. No, bueno, estaba tratando de acordarme algunas cosas. Bueno, pero por ahí empezó todo culpa de mi hermano, porque él como que empezó a tocar unos temas en la guitarra. Y bueno. Y vos empezaste a acompañarlo. Claro, yo como que reaccionaba a esa situación y bueno, empecé a percutir cosas, no sé qué, a romper cosas cotidianas y no sé qué. Tu mamá canta también. Sí, o sea que y enseguida eso también viene, te estimuló y te claro, acompañó. Sí, eso viene, bueno, mi madre con mi tía, con su hermana, cantaban folclores y temas tradicionales juntas. Mi tía tocaba la guitarra y cantaban juntas, con arreglos de voz y eso. Estaba buenísimo. Y lo primero fue la percusión, tratar de acompañar con ritmos, con movimiento. Sí, ¿Encontrabas, por ejemplo, primitivo. Una tapa y empezabas a hacerla sonar? Sí, por supuesto. Lo que sea. Todo tipo de... La batería fue con las ollas de la casa. Claro. Hasta que tuve la suerte de... un amigo de mi hermano, que era baterista. Mi hermano tiene 5 años más que yo. Entonces, en aquella época... bueno, y me regaló un par de baquetas, estaban usados. Entonces ya como que el peso de una baqueta ya podía romper, digamos... Claro. Algunas tapas, algunas cosas. Entonces, bueno. Y ahí dijeron, no, le compramos la batería. Claro. Y en realidad empezó con una batería de juguete, muy graciosa, chiquitita, así. Es un pequeño bombo con un pedal, que me acuerdo mucho que el pedal... el sistema para que volviera era una goma espuma. Ajá. Entonces, bueno. Lento para volver. Sí. Y por ahí si se mojaba, era claro. un desastre. Y 2 tamborcitos y un platillo. Y claro, la agarré con unas baquetas... ¿Vamos con mate? Sí, por favor. Bueno, la agarré con unas baquetas de verdad, digamos, bueno, no me duró mucho. Claro. Hasta que, bueno, se dio de conseguir una batería y, bueno... Yo como que la suerte que tuve es que cuando empecé a tocar, si bien saliendo de esas cuestiones cotidianas, cuando ya tomé un poco de conciencia que realmente me gustaba y que quería aprender más, como que empecé estudiando, digamos. Claro. Entonces, empezaste tomando clases. Claro, ya tenía 6 años. Ahí nos conocimos, claro. Digamos. Yo recuerdo... Ahí me conociste. Ahí te conocí. Imagínate que... Sí, ahí te conocí. Eran con 6 años, 6, 7 años. Y tomaste clases, claro, seguiste perfeccionando el instrumento. Claro, y eso no hasta el día de hoy no se detuvo nunca, digamos. Claro. O sea que sigo con esa misma... Como que cada vez que estoy inmerso en la música, digamos, como que me retrotrae a esa situación, digamos. Primera del juego, de romper la cosa. Usar así, bueno, la música cotidiana, digamos. Entonces... Bueno, hasta el día de hoy no se ha detenido eso. Eso quizá es lo que te llevó a experimentar, porque una de las características tuyas, Lucho, es que sos un multiinstrumentista. Y si bien eso está bastante presente entre los alumnos de aquí de la carrera, en vos se da de una manera muy fuerte. Porque, digamos, enseguida te entusiasma con un nuevo sonido de instrumentos, con una... digamos, empezaste con la percusión, pero después también tocas la guitarra, tocas instrumentos de viento, tocas el contrabajo, tocas el piano. Sí, bueno, en realidad eso está como que siempre se va
Es como algo que se va, yo siento que es algo que se va desarrollando así. Perdón, pero lo que quiero decir es que lo Sí. tocas y te introducís en serio en el estudio del Claro, instrumento. No sí. es simplemente que experimentas un poco. Claro. Empezás quizás jugando, como Sí. decís. Sí, sí, es que es como una conjunción. Una medida que, a medida que va como haciéndose consciente de ciertas situaciones, es ese mismo juego, pero ya hay todo un proceso previo que hace que ese juego por ahí esté mejor dirigido o evita pérdidas de tiempo. Entonces, Claro. tal vez en poco tiempo ya me puedo sentir cómodo con un instrumento por más ajeno que sea. Trompeta también has tocado. Sí, trompeta sí. Estás tocando. Bueno, resultó que hay un par de instrumentos que me vinieron de golpe, así. Tuve la suerte de comprar un contrabajo y al toque llegó la trompeta y después pude comprarme un piano, entonces... Bueno, por supuesto ¿Cómo que... repartís el tiempo de estudio entre Claro, todos esos instrumentos? sí, eso que pasa. Bueno, y en ese sentido, en esa repartija de tiempo, la trompeta ha quedado bastante relegada. Porque bueno, como también justamente al estudiar composición, me doy cuenta que es algo que por ahora es lo que está muy presente, digamos, en este momento. Digamos, La composición. la composición. Y Ese tipo- eso se da en el piano, sobre todo. ¿Te resulta más fácil? Sí, y es como que el piano es el instrumento Para más componer. completo en el sistema que nosotros utilizamos como musical. Te iba a preguntar eso, Sí. Lucho, porque, digamos, vos empezaste como siendo un instrumentista y, sin embargo, terminaste tus estudios secundarios. Aquí tocabas en la escuela, en los actos de la Sí. escuela, en el conjunto instrumental. Y después dijiste, quiero seguir con la música. Sí. ¿Y tuviste siempre claro que era la composición? No. Yo por ahí componía y hacía algunas cuestiones, pero sí, sin pensar en un desarrollo, una idea, sino como que mismo con la batería, por ejemplo, que es el instrumento que más desarrollado técnicamente es, Sí. pero es por una situación de tiempo, digamos. O sea, si empecé a los 6 años y voy a cumplir 30, ya me podría jubilar. Un poquito ya me jubilo del... Claro, no, digamos que fue el instrumento que te acompañó hasta que empezaste la vida universitaria. Exacto, claro. Bueno, y lo que te decía era que con ese desarrollo técnico ya componía ciertos ritmos. Claro. O me imaginaba ciertas cosas. Qué sé yo, me levantaba y había soñado con tal situación y iba y la hacía realidad inmediatamente, digamos, porque ya sabía cuál era la... Claro. O escuchar una música y ya ser consciente de qué tipo de rudimento está usando el baterista o cosas así, digamos, Claro. como muy específicas. Y después, bueno, ya cuando me adentro, o sea, cuando empecé en la facu, bueno, uno se va... Ampliando. Claro, como va incorporando nuevas herramientas y bueno, y eso va haciendo el panorama justamente un poco más amplio. Bueno, yo te voy a invitar a que en el próximo bloque Sí. nos cuentes un poco más sobre cómo fuiste ampliando tus horizontes en la vida universitaria, musicales, técnicos, artísticos. En el próximo bloque estamos conversando hoy con Luciano Cubielo. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz, solo una voz, solo una voz. Continuamos en Arpegios Finales, que son comienzos desde la UNBM. Estamos conversando con Lucho Cubielo. Luchito para nosotros. Eso. Lucho, ¿en cuántos discos has tocado? ¿Con cuántos músicos has interactuado? Bueno, no llevo la cuenta, pero fueron varios. Bueno, contigo. Sí, claro, por muchas supuesto, veces, por sí. eso. Sí, la verdad que en ese sentido tengo como bastante suerte, digamos, porque desde que, bueno, como comentaba antes que empecé la facu, a los 18 años, como que justo con ese comienzo en la uni, se empezó a agrandar ese círculo, digamos, de conocer gente y tocar. Y bueno, por suerte como que se dio, digamos así, de tocar con mucha gente, digamos. Y con distintas propuestas, o sea, desde folclore o Exactamente. cuestiones folclóricas diversas, jazz, no sé, reggae, como un montón de... Muchos estilos musicales. Sí. No hiciste diferencia en decir, bueno, no, me especializo en esto y dejo de Claro. lado lo otro. Sí, a la hora de tocar, o sea, de cumplir
una función en tocar en vivo, en alguien que necesitaba un sesionista para tal cosa, o sea, para grabar o en algún instrumento en especial. Eso nunca, porque la música es lo que es, o sea, es hermoso. Por ahí sí, ya después, en un desarrollo técnico, sí... O personal. Claro. En sí, tu propuesta, digamos, claro. musical. Sí, bueno, eso se fue a medida que... Eso fue como un poquito posterior. Ajá. Pero sí, por ejemplo, en la técnica de baquetas, por ejemplo, bueno, fue más en el... sobre rudimentos del jazz, o ese tipo de... Por ejemplo, ese tiene como una profundidad tal vez mayor a otras circunstancias, como puede ser el tango, por ejemplo. Claro. Que sí posteriormente se dio con esta situación del contrabajo. Porque bueno, yo me acuerdo de eso cuando era pequeño. Por ahí veía unas orquestas de tango y me encantaba, pero decía, bueno, no hay batería, no hay forma, digamos. No es para mí. Claro, y bueno, y sí me acuerdo, tenía como muy presente que la función más de base era el contrabajo, digamos. Eso tengo como muy presente esa situación. Entonces, bueno, con el tiempo, bueno, ahora justamente he tocado en algunas orquestas y tengo agrupaciones de tango, digamos, donde toco el contrabajo. O sea que también conocer distintos instrumentos te permitió profundizar en determinados géneros o estilos musicales. Claro, exactamente. Sí. ¿Y eso también pasó algo similar con los compositores o con los músicos con los que tocaste? Claro, y sí, por supuesto, porque como que cada persona tiene su forma de encararlo, por así decirlo. Ya sea la composición, como el trabajo en los ensayos, la puesta en escena, si se quiere, prioridades. Entonces, bueno, de todo eso he podido... Bueno, como eso, he tenido la suerte de ver muchos puntos de vista, digamos, claro. y vivenciarlo. Claro, eso. y también tener una actitud abierta, digamos, y receptiva a todo eso, ¿no? Seguro, sí. Me parece. Sí, sí, porque en todo caso, bueno, lo que puedo decir respecto a eso es que mismo que sea algo que tal vez no me guste, por ejemplo, qué sé yo, no se me ocurre nada que no me guste, pero imagínate que tengo que acompañar un tema que por ahí no está dentro de, por ejemplo, que yo diga, bueno, esto me emociona. Sí. Pero sí, tal vez la forma de trabajo que se da sobre eso, que tal vez no me emociona, aprendo mucho de esa situación. Claro. Entonces, bueno, en todo caso digo, bueno, sé que esto no me emociona, entonces sé que esto no, pero uno diciendo que no también aprende. No lo que me gusta, sino de lo que a uno no le gusta también. Totalmente. O tal vez me gusta muchísimo tal música, pero no se puede trabajar. Claro. O no estoy pudiendo trabajar en ese momento. Sobre ese repertorio. Claro, la manera de trabajo que se hace por ahí no estoy tan cómodo, lo que sea. Lucho, y en la búsqueda compositiva, ya un poco más adentro, transitando a la universidad, empezando a buscar tus propias ideas, ¿cómo fuiste conectándote con lo compositivo? Claro. Con el... Bueno, eso como que, bueno, como contaba antes, que siempre estuvo por ahí con distintas características, porque empecé con un carácter muy percusivo, digamos, pero... Bueno, me fui dando cuenta que todo eso tiene relación, digamos. Entonces, a medida que fui... Cuando vos propones tus músicas, vas poniendo de diferentes géneros, de diferentes estilos. Claro. Me tocabas una canción en la guitarra recién. Sí. Que es, bueno. Me tocabas una canción donde había una mezcla de características musicales, por ejemplo, de Brasil con Uruguay. Claro, sí, sí. Bueno, cuando uno empieza como a estudiar diferentes géneros, bueno, eso también es algo que me fui dando cuenta y fueron cuestiones que, bueno, planteé en la tesis, ¿no? de ese día, bueno, en 2010. Bueno, como que en realidad uno va abriendo el panorama a medida que va conociendo gente, conociendo géneros, formas de trabajo, pero en realidad hay como toda una situación que... hace que todo eso sea una conjunción, o sea, hay siempre algo en común, digamos, que es el sincronismo, por así decirlo, de un movimiento. Básicamente eso. Puede parecer un poco abstracto, pero en realidad es cada
cada género musical tiene influencias entre sí. Claro. No hay un género No hay ninguna puro. propuesta que esté aislada Claro. del contexto. No. Porque incluso, imagínate, bueno, la música más aislada que uno puede encontrar, que tal vez son gente que aún, o por suerte, o no eso ya, como que vive en cierta... Socialmente también aislado. Claro, quizás. sí. Bueno, contiene sus propios juegos, digamos, sus propias reglas. También están vinculados con su entorno, digamos, por más que ese entorno sea por ahí muy diferente para nuestra costumbre, o lo que sea. Bueno, entonces en ese caso ya los géneros desaparecen. Lo que quiero decir es que yo puedo identificar, bueno, la música que hay en el país Uruguay, la música que hay en el país Brasil, la música que hay en el país Argentina. Sí. Pero eso es toda una gran zona, incluso con todo lo que somos, vamos a decir, Sudamérica, por ejemplo. Un pedacito quiero, un pedacito del tema. Bueno, perfecto. Entonces, si toco, por ejemplo... Por ejemplo, está ahí, qué lindo. Ahí hay una mezcla de Brasil y Uruguay, digamos. Sí, bueno, por ejemplo, está esto. Es como si tiene mucho ese aire. Pero de repente, si estoy haciendo... sí, me estoy ubicando en la segunda semicorchea, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa sería la primera. Y la segunda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, esa situación se asemeja a el patrón que hace el tambor chico en el candombe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí es como que, imagínate que estoy viajando, así en un instante. Bueno, entonces con eso... Moviendo una semicorchea ya cambiamos de país. Claro, exactamente. Entonces, por supuesto que también se usa eso en Brasil. Claro. Pero si uno va... es la interpretación de cada intérprete o compositor, dónde se va a instalar, digamos. Entonces, en ese sentido, como que las fronteras se borran, digamos. Se borran. Sí, como que... Fronteras que se borran. Estamos conversando con Luciano Cubielo, que muestra parte de su trabajo final de grado. Aquí estamos en Arpegios Finales, que son comienzos. Y en el próximo bloque, música. Qué lindo. Seguimos. Buenísimo. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. Seguimos conversando con Luciano Cubielo, que está presentando ahora su trabajo final de grado. Violetas Arenas es el nombre. Violetas Arenas, y tiene un subtítulo. Impresiones de una constante. Impresiones de una constante. Exacto, eso es. ¿Y qué quisiste representar o transmitir con tu Bueno, música? eso es una investigación académico-artística, digamos, esa es la situación. Entonces, bueno, Violetas Arenas hace referencia poética y artísticamente a una situación del río. Cuando uno va al río por ahí, si tiene la suerte de ver el fondo, bueno, si presta atención un poco va a ver que hay ciertos... destellos. Sí, violetas, así, de arena. Y si uno focaliza bien sobre esa situación, se da cuenta de que hay mucho violeta, digamos, en un río, digamos, por ejemplo. Y en general, digamos. Bueno, Impresiones de una constante es como ese subtítulo, digamos, un poco más académico, que quiere decir que es las 5 denominaciones de investigación que se dan para la interpretación de esa constante, que está reflejada con el fluir del río, que es el sentido de la vida, digamos. Con lo circular, con el fluir del río. Exactamente. Con el juego que propones también, que te introduce a la música, a los instrumentos. Sí, exacto. Hay un canto circular en el trabajo final y que también me parece que refleja esto que estás diciendo, la ductilidad
de tu música, Ajá. porque la propuesta fue presentada en un disco, grabada, como lo que estábamos escuchando, ¿no es cierto? Pero a la vez cuando lo presentaste en la defensa, armaste otra propuesta. Claro. Y después lo seguís haciendo de otra manera también. Claro. O sea, es una música maleable. Claro. O también que podemos decir constante, pero a la vez cambiante. Claro. Sí, es como que esa situación de constante es como siempre está en desarrollo. Claro. Por más que yo tenga una composición que hice hace varios años, si la recuerdo y la vuelvo a abordar, A evocar. la voy a abordar de diferente manera, porque desde que la hice hasta el día de hoy, como digo, que uno está siempre en continuo desarrollo, la voy a evocar de diferente, digamos. Claro. Más enriquecida o bueno, tal vez tenga otros recursos, entonces puedo jugar con eso y así. Yo no quiero conversar mucho más porque quiero que nos dediques música, Bueno. que toques, que Sí. cantes. Bueno, el canto circular ese, pues, si querés lo podemos hacer. Un pedacito. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, en este caso es una misma melodía Sí. donde la armonía cambia. Y bueno, y eso da a que, bueno, una nota en específica, sea cual sea, Recorre distintos caminos. exacto, como que hace diferente incidencia en el cuerpo si es, por ejemplo, la quinta del acorde o si pasa a ser la tercera. Correcto. O la segunda, o lo que sea, digamos. Entonces, por ahí la nota es la misma, pero como su función no es la misma, eso en el cuerpo genera cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, Un pedacito. Muy lindo, Luciano. por ejemplo, es un pequeño ejemplito. Bueno, te cuento que el piano te está esperando. Sí. Nos dijiste que el piano era tu instrumento ahora. Sí, bueno. Así que vamos a escuchar parte de tu trabajo final de Perfecto. grado, interpretado en el piano. Te invito a que pases Bueno, al muchas estudio. gracias, Coqui, muchas gracias a toda la gente que está trabajando en el sonido, en las cámaras. Buenísimo. Me voy para allá. Vaya, vaya. Sí, muchas gracias a todos ustedes también que siguen allí acompañándonos en esta propuesta que hemos dado en llamar Arpegios, trabajos finales de grado de la licenciatura en composición musical con orientación en música popular. Y vamos a escuchar ahora Violetas Arenas. Luciano Cubielo se despide entonces en el programa de hoy.
una voz, solo una voz.